El día de hoy me han pedido abordar el tema de los arbitrajes en el marco de la ley de contratación con el Estado. Vamos a conversar hoy día sobre los mecanismos de solución de controversias en el marco de la ley 30.22.5 y cuáles son los retos de la conciliación a propósito de estos temas que estamos viendo recientemente, de la prisión preventiva contra 16 árbitros, los temas de arbitrajes Odebrecht, y claro, la prensa indica que efectivamente estos se han dado en arbitrajes donde participó el Estado, pero pocos dicen que esos arbitrajes se dieron en el marco no de la ley de contrataciones, sino se dieron en el marco de las APPs, las concesiones que tienen un decreto legislativo muy diferente, donde los arbitrajes son de inversión y no en el marco de la ley 30.22.5. Un poco para ir aterrizando con algunas ideas, es importante verificar y centrarnos en el marco legal de la contratación con el Estado. La ley de contrataciones desde 1998 ha sufrido diferentes cambios normativos. Ya ustedes recordarán algunos de Consucode, hoy conocido como OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado. Y podríamos hablar de todo el marco normativo desde 1993, desde que se impulsó el nuevo régimen en las contrataciones públicas con Consucode, pero en pantalla tenemos lo que está desde el 2016, que son los contratos que hoy en día tienen controversias en el marco del arbitraje en la ley de contrataciones con el Estado. Tenemos la ley 30.22.5, luego esta ha sufrido una modificación por el decreto legislativo 1341, vino también el decreto legislativo 1444, actualmente tenemos un nuevo reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, que ha sido recién aprobado el 13 de marzo del 2019 y también el tubo de la ley de contratación con el Estado. Ahora, a ver, acá. En ese marco normativo, la ley 30.22.5 establece 3 mecanismos de solución de controversias, que es la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Con la 30.22.5, la primigenia, la del 2016, solamente había la conciliación y el arbitraje. Conciliación de manera facultativa y arbitraje de alguna manera obligatoria en el marco de la ley 30.22.5. Hoy, con el decreto legislativo 1444, se incorpora la Junta de Resolución de Disputas y nuevos mecanismos de solución de controversias que en buena cuenta van a ser para las obras, pensadas para las obras, que es la Junta de Resolución de Disputas. En la conciliación vamos a ver nuevos ajustes del análisis costo y beneficio que tiene que realizar cada entidad pública, y en el arbitraje algunas modificaciones, como hoy se viene impulsando el Registro Nacional de Árbitros, la RNA, que lo vamos a comentar más adelante. Vamos a centrarnos en principio en la conciliación. La conciliación, no vamos a hablar mucho del proceso, que lo tienen en pantalla, pero lo que quiero resaltar de la conciliación es que es un gran mecanismo y parte de una cultura, y yo diría parte de la falta de cultura conciliatoria que tenemos en el Perú. Porque cuando tenemos un conflicto, lo primero que queremos hacer es ir, como se diría, ir al choque, ¿no? O sea, te voy a demandar, tú me haces la contestación y no hay una cultura de mediación entre las personas. No buscamos decir, bueno, tenemos esta controversia, sentémonos y lleguemos a un consenso. Y esto en la ley de contrataciones no ha sido la excepción, porque en la ley de contrataciones son pocas las conciliaciones que llegan a un acuerdo.
Y ustedes me dirán, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no funciona la conciliación en el marco de la contratación pública? Las respuestas son varias y los factores son varios. Parte, por ejemplo, de lo que hemos escuchado y lo que cuentan los procuradores públicos que dicen, si yo concilio como procurador público, al día siguiente voy a tener una denuncia ante el OSI, ante la Oficina de Control Institucional de una entidad pública. O voy a estar sujeto yo como titular de la entidad a una denuncia ante la Contraloría General de la República, porque claro, si yo he conciliado, significa que le he dado algo al contratista o el contratista me ha dado algo. Ese es un poco el chip y el miedo que tienen tanto los funcionarios públicos para decir, no, prefiero patear el tablero y si yo tengo una conciliación, que un árbitro y en un arbitraje se resuelva esto. Que sea un árbitro mediante un laudo arbitral que diga, tengo que pagarle algo, pero no parte de mi propia iniciativa. Otros factores que hemos escuchado son las limitaciones de negociación que tienen los procuradores públicos, porque cuando uno inicia una conciliación, efectivamente el que va en representación del Estado, de un ministerio, de una entidad pública, es el procurador público. Y el procurador público, digamos, ejerce la defensa en una conciliación basándose en informes legales que le da ¿quién? El titular de la entidad. Y muchas veces ni siquiera llega la primera invitación de la conciliación y el procurador llega y dice, no me han enviado los documentos. No tengo nada, recién me estoy enterando del caso. Entonces, hay deficiencias y creo yo que esto es un tema de cultura, de falta de la mediación y la conciliación, que no solamente afecta a la entidad, sino a los contratistas. Que en buena cuenta el contratista quiere conciliar a un menor costo y a veces por temor o por alguna falta de información del titular de la entidad no quiere conciliar. También hemos escuchado a algunos procuradores que nos comentan y nos dicen, no conciliamos porque si tenemos una controversia en una ampliación de un adicional de obras, la ley de conciliación no me sirve. O sea, yo no voy a conciliar un adicional o un tema de, por ejemplo, nulidad de contrato o resolución de contrato en una conciliación, porque no es una materia de libre disposición que está en la ley de conciliación. Entonces, no es útil, nos dice. Y claro, efectivamente, la conciliación, que es facultativa en el marco de la ley de contrataciones, únicamente te restringe de alguna manera por las materias que tú podrías someter en el marco de un proceso de conciliación. Ahora, ¿qué es lo doméstico que pasa en las entidades? Por ejemplo, la entidad, el contratista invita a una entidad pública a una conciliación y le dices, te estoy invitando porque me debes 2 facturas, no me has pagado. ¿Qué es lo usual? A veces vas a incumplimiento de obligación de dar suma de dinero. Que eso efectivamente es conciliable, pero como vuelvo a repetir, hay toda esta burocracia donde el procurador a veces no tiene las herramientas legales, va a la invitación de la conciliación y les dice, sí tenemos interés en conciliar, pero necesito la famosa autoritativa de la entidad. Y esa autoritativa puede tardar 3 meses, 5 meses, hasta he visto casos donde demora 8 años. No, perdón, 8 meses. Y uno dice, y el conciliador que está postergando, dice, doctor, no les van a pagar. Dice, no, mejor váyanse a un arbitraje. Y cuando uno le pregunta, ¿pero por qué no concilian? Porque tengo la razón, me asiste el derecho, me debes 2 facturas, incumplimiento de hora, te brindé el servicio. Sí, pero no tengo la autoritativa, nos dice. Entonces, ¿qué pasa en las conciliaciones? Se frustra, acta de acuerdo de no conciliación y tienes la vía del arbitraje. Entonces, aquí vemos un poco lo que se ha impulsado en el decreto legislativo 1341 y el 1444 en el marco de la ley de contratación con el Estado. Lo que leemos en pantalla respecto a la modificación que realiza la norma es, el legislador lo que busca es, quiero impulsar
la conciliación. Es decir, al Estado es más rentable que concilie, si le piden 100 y logra conciliar a 80, efectivamente el Estado peruano se está ahorrando ese 20. Y ese 20, ¿de dónde salen esos fondos públicos? De todos los bolsillos de todos los peruanos. Entonces, ahorrar 20 efectivamente genera un beneficio no solamente para la entidad ni para el titular, sino para todos los peruanos. Entonces, a raíz de esto, publica el decreto legislativo 1444 y dice, si te invitan a una conciliación, tú como titular de la entidad, tienes que realizar un análisis costo-beneficio. Entonces, si ustedes son funcionarios públicos y los invitan a conciliación y trabajan en el área legal, lo que tienen que hacer, porque el que le tiran esta papa caliente es al titular de la entidad. Le dicen, tú titular de la entidad, si te invitan a una conciliación, no, de plano no vas a rechazar esta conciliación. Antes de rechazar o no querer conciliar, vas a tener que sustentar un informe de costo y beneficio. Lo que quiere el legislador, y le está obligando de alguna manera al titular de la entidad, es que justifique, que motive sus razones por qué va a conciliar o por qué no va a conciliar. Y esto en un análisis económico del derecho, costo y beneficio. Eso es lo que busca la norma. ¿Para qué? Para seguir impulsando la conciliación, ¿no? Que anteriormente pues hay algunos especialistas en conciliación que dicen el arbitraje, la conciliación en contratación pública debería ser obligatoria. Y claro, cuando uno lo somete y los contrasta a la realidad, dicen, pero la conciliación en materia de contratación pública no sirve. Y yo diría que sí sirve, pero es una herramienta que no tiene esta cultura y este conocimiento y esta práctica que le falta a los operadores jurídicos, que ya tienen la herramienta para conciliar. La idea es, ¿saben hacer esto? Y entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Si yo como entidad recibo una conciliación, tengo que hacer un informe de análisis costo y beneficio. Analizar si me conviene en buena cuenta conciliar un menor costo o si efectivamente no me le conviene a la entidad porque tal vez el que me invitó a conciliar, que es el contratista, efectivamente no tiene la razón, legalmente no la tiene la razón. Entonces prefiero esto que se resuelva en un arbitraje, ¿no? Donde un tercero independiente solucione y emite un laudo arbitral sobre el particular. Entonces, ese es en cuanto a la conciliación. El segundo mecanismo incorporado en el marco de la ley de contratación con el Estado, la ley 30.22.5, es la Junta de Resolución de Disputas. Y esto es novedoso. Inclusive hace unas semanas atrás se ha publicado, el OCE ha publicado la directiva de la Junta de Resolución de Disputas. Punto 1, y me olvidé de comentarlo hace un momento, en la conciliación puede someter a controversias temas de bienes, servicios y obras, ¿correcto? Pueden entrar cualquier controversia de libre disposición. Pero a diferencia de las juntas de resolución de disputas, únicamente este mecanismo ha sido incorporado para temas de obras, ¿no? Porque como recordaremos, en la ley de contrataciones con el Estado, únicamente el Estado adquiere tres cosas: bienes, servicios, obras, consultorías, ¿no? Más allá no contrata otras cosas. Entonces, el gran presupuesto que tiene el Estado peruano en las contrataciones son obras. El gran presupuesto que destina el Estado peruano anualmente se van a temas de obras. Y es donde el Estado y el legislador han analizado dónde tenemos mayores arbitrajes, en controversias donde están sometidas temas de obras. ¿Dónde hay temas de corrupción? En obras. ¿Dónde están los casos de los arbitrajes de obras? En obras. Pero, ojo, los arbitrajes de Odebrecht, los casos que estamos viendo en Justicia TV, son temas de concesiones. Las concesiones son otro universo. Si la ley de contrataciones nos parece complicada, el mundo de las APPs, Asociación Pública Privadas, y las concesiones son un monstruo. Y los arbitrajes de inversión
son peores. Entonces, pero participa el Estado, hay un interés público y sobre eso vamos a comentar un poco más adelante. Pero el tema de Junta de Resolución de Disputas, la finalidad es que las partes logren convenir, logren solucionar sus controversias a través de una junta que se va a instalar por expertos independientes que pueden ser ingenieros, que lo que busca el Estado son técnicos, no abogados. O sea, pueden haber abogados, sí, pero que conozcan temas de obras, porque las obras, analizar un expediente técnico, analizar planos, requieren ingenieros, porque hay temas técnicos que los adjudicadores que van a ser designados requieren este perfil. Entonces, lo que está buscando esta directiva del OCE que ha sido publicada recientemente es que los centros donde van a funcionar esta Junta de Resolución de Disputas también incorporen y exijan especialidad a los que van a ser los especialistas que vean estos temas de obras. Y esto efectivamente ha sido, en la ley de contrataciones se establece el tope, y fíjense las controversias que entrarían, mayores a 5 millones y también de 40 millones, es decir, los temas de controversias que podemos ver en juntas, pues no son pues de 100.000 soles, 1 millón, sino de montos importantes. Entonces, esto nos permite a que la lógica de crear este mecanismo de solución de controversias es evitar los arbitrajes. Porque hace poco, seguramente ustedes han leído que la Contraloría General de la República ha publicado y ha mencionado de que el arbitraje paraliza las obras públicas, lo cual es falso. El arbitraje no está destinado a paralizar obras públicas. Que la entidad y el titular de la entidad no quiere ejecutar, o el contratista que no le hayan dado una ampliación de contrato, una adicional de obras y no tiene presupuesto para ejecutar, esa es otra cosa. Pero no caigamos en la ligereza de decir los arbitrajes traban obras. Eso no es así. O sea, la ley de contrataciones, cuando uno lee la ley de contrataciones, en ningún momento te dice, si uno interpone un arbitraje se suspende la obra. No dice eso. Entonces, que sean decisiones de un funcionario público o del contratista, que no hay una gestión pública o no se gestione ese contrato público de manera correcta, y eso es otro tema, ¿no? Pero en principio el arbitraje no suspende ni traba las obras públicas. Entonces, pero tenemos una realidad. La realidad nos decía, los arbitrajes se someten las obras y un arbitraje puede durar 2, 3 años en temas de obras y al final pues efectivamente la obra, la carretera, el hospital inconcluso, la población que dice que el alcalde no hace obras y efectivamente había una crisis. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Creamos la Junta de Resolución de Disputas, que es una suerte de un sistema de conciliación, porque el tema de negociación, de buscarle una solución independiente para que camine la obra, o sea, es decir, tienes la controversia, ok, pero la Junta va a hacer todo lo posible para que se ejecute la obra y que se llegue a un acuerdo. Entonces, eso es un poco el panorama de la Junta de Resolución de Disputas. Ahora, el arbitraje, y donde me voy a centrar un poco porque se ha hablado mucho en estos últimos días, pues el arbitraje en contratación pública no funciona, hay temas de corrupción, que muerte a los árbitros, que esos son corruptos. Y la verdad, pues uno ve en prensa y eso y dice, oye, vamos a analizar con calma esto porque, claro, entendemos que la prensa es una cosa y darle un enfoque jurídico a los temas y analizarlos caso por caso, sí requiere de otro tipo de análisis. Empezaré diciendo que los temas de los arbitrajes que estamos viendo hoy en las noticias no se dieron en el marco de la ley 30/22/5, se dieron en el marco del decreto legislativo que regula las concesiones y APPs, porque lo que se está investigando son concesiones del año 2009, 2008, 2010. Entonces, inclusive las APPs y el decreto legislativo que regula las concesiones era la anterior, porque hay una que ha modificado las APPs y las concesiones. Pero bueno,
Entonces, un poco salvando y dejando a buen recaudo el arbitraje que sí funciona en materia de la ley de contratación con el Estado, que efectivamente falta algunos retos que hay que superar, porque cuando hablamos de arbitrajes en contratación pública, debemos entender que uno de los actores o una de las partes, por lo menos, debe ser una entidad pública. ¿Ya? Esa es una primera característica que hay que tener en cuenta en los arbitrajes en el marco de la ley de contratación pública. Primer requisito o primera característica para diferenciar el arbitraje comercial entre privados del arbitraje en contratación pública es que una de las partes es el Estado peruano. Segundo, que que los recursos y las controversias, los fondos, sean fondos públicos, ¿correcto? Esa es una segunda característica de la controversia que va a ser sometida a un arbitraje. Y tercero, es que hay un interés general. Es decir, los árbitros que arbitran en el marco de la ley de contratación pública no solamente dicen vamos a solucionar la controversia, sino que vamos a solucionar esta controversia sí para que se cumpla la finalidad pública. Porque aquí estamos en una controversia donde hay vamos a ver si se aplicó bien las penalidades en una ejecución contractual por una obra o por un servicio, si entregaron bien los medicamentos, si los medicamentos llegaron bien o no, entonces si estuvo bien o no resolver el contrato. Entonces son temas que el trasfondo de un contrato público tiene un interés general que involucra a todos los peruanos. Entonces, el arbitraje desde sus inicios, porque el arbitraje en contratación pública, y esto es algo poco que se dice, pero es bueno recordarlo, el arbitraje con materia de la ley de contratación pública ya tiene una historia de éxito de más de 20 años en la legislación peruana. A diferencia de la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, que tiene ya más de 10 años. Pero si le ponemos en la práctica, ¿quién tiene más años de experiencia? Tenemos el arbitraje en contratación pública, desde los inicios de Consucode, cuando eran árbitros que tenían especialidad civil, penal, que no había en el Perú árbitros especialistas en arbitraje, y decían, ¿qué es el arbitraje? No, inscríbete en Consucode y vas a arbitrar. Entonces, como decía Ricardo Salazar Chávez, expresidente de Consucode, esto fue un periodo de prueba. Y claro, el periodo de prueba a 20 años de aplicación de la ley de contrataciones, el arbitraje, efectivamente pues tiene el pago de un derecho de piso, que efectivamente involucra errores, temas que había que reajustar, exigencias a los árbitros, porque antes efectivamente, ¿quiénes eran los árbitros? Que hoy son los padres del arbitraje, árbitros que tenían especialidad en derecho civil o penal. No había más árbitros, no había más abogados. Entonces, cuando vieron que no, la lógica de los contratos públicos tenían otra visión y otra lectura que un contrato comercial entre privados, efectivamente lo que hacía la ley de contrataciones era reajustar esos temas, exigirle a esos árbitros y decirles, ¿quieres arbitrar y pertenecer a una nómina, por ejemplo la del OCE? Tienes que tener 3 especialidades, ser especialista en derecho administrativo, ser especialista en contratación con el Estado, ser especialista en arbitraje. Y eso ha dado un estándar internacional, porque en otros países no se pide que un árbitro tenga esas 3 especialidades para arbitrar, pero en la legislación peruana hoy es un estándar que se requiere a nivel nacional. Entonces, ¿cuál ha sido la sorpresa que ha recogido la 3022.5, las últimas modificaciones del 1341? El 1341 marca un hito importante y a mí me parece un tema también pues de intereses de algunos centros de arbitraje. ¿Por qué? Porque el arbitraje en el marco de la ley de contrataciones era ad hoc. Era ad hoc. O sea, cualquiera que tenía una controversia en el marco de la ley de contrataciones públicas, que era arbitraje ad hoc. Entonces dijeron, no, que el arbitraje ad hoc hay corrupción en el arbitraje ad hoc, hay temas mediáticos de corrupción y que los arbitrajes institucionales dan mayor garantía, que es cierto, no estoy en contra de los arbitrajes institucionales, pero bueno, la idea era decirle, tus arbitrajes ad hoc no funcionan y el 1341 dice, a partir de ahora los arbitrajes en el marco de la ley de contrataciones también van a ser arbitrajes institucionales.
Entonces, los postores y los contratistas que vendían al Estado ya tenían nuevas reglas. No solamente se iban a ver involucrados en arbitrajes, sino tenían que decidir si iban a hacer arbitrajes ad hoc o arbitrajes institucionales. Y en sus propuestas tenían que ofertar y decir, quiero irme al centro de arbitraje X, quiero irme al centro de arbitraje tal. Y bueno, como indicaba la doctora, la lectura de un arbitraje comercial y un arbitraje en contratación pública es totalmente diferente. Y la historia, claro, de los árbitros prestigiosos, de los árbitros que están en las cortes y los centros de arbitrajes más prestigiosos de nuestro país, efectivamente arbitraban para ese entonces más en temas de arbitrajes comerciales, es decir, entre privados. Ya, pero cuando empezó a nacer como ellos llamaban a veces, el monstruito, que era el arbitraje en materia de la ley de contratación con el Estado, efectivamente ya ese monstruito ya creció y lo que más arbitra y lo que más le gusta a los árbitros arbitrar por la cuantía y las controversias importantes son los arbitrajes en materia de la ley de contratación con el Estado. Pero el OCE ya puso algunos lineamientos para incorporar a los árbitros, para decirles, las reglas han cambiado. Si tú vienes con el chip del arbitraje comercial, la tienes que sacar y decir que cuando entres a un arbitraje en contratación pública, el chip es diferente. Hay transparencia, hay publicidad de laudos, hay especialidad. Entonces, inclusivemente es un arbitraje de derecho que sirve una orden de prelación normativa. Aplicas Constitución, aplicas Ley de Contratación y su reglamento, el derecho público, que vendría a ser la 27444, y de manera supletoria el derecho privado, que vendría a ser el Código Civil, el Código Procesal Civil, etc. Entonces, antes lo decía, antes en la ley 3022.5 primigenia decía, bajo sanción de nulidad. Eso fue modificada por el 1341 y la 1444 que dice, no lo digo así bajo anulación del laudo, pero va a contravenir el orden público, que es lo mismo, solamente no en otras palabras, porque cuando te dice contraviene el orden público, ¿qué afectas? Un derecho constitucional. Y si afectas la Constitución, efectivamente ese laudo es nulo, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen que eso no es una causal de anulación del laudo, pero bueno, no vamos a ahondar en esa discusión. Entonces, ya que hablamos del arbitraje, y la doctora ha señalado en la clasificación, ha señalado el arbitraje en la ley de contratación con el Estado y el arbitraje comercial. Pero nuestro país es uno de los pioneros en especializar temas de arbitraje. Y esto no lo encuentran en otros países. En otros países solamente se ve arbitraje comercial, arbitraje internacional. Váyanse a Europa y digan, ¿qué funciona acá? Arbitraje comercial, arbitraje internacional. Recientemente Brasil nos ha copiado el modelo de arbitraje en contratación pública. Todos los contratos y controversias en contratos públicos también van a ser sometidos por ley a arbitraje. Entonces, regresando con la idea tenemos arbitraje comercial, arbitraje en salud, por ejemplo, arbitraje de consumo, que lo está promoviendo Indecopi, el arbitraje popular, que lo está promoviendo los organizadores, por ejemplo, Arbitra Perú, que es importante, el arbitraje popular, el arbitraje deportivo, que ya está caminando el arbitraje deportivo en Perú, arbitraje inmobiliario, por ejemplo. Entonces, uno cuando tiene un arbitraje, el estándar en nuestro país ya se está volviendo, ¿eres árbitro? Ya, muy bien, te felicito. ¿Árbitro especialista en qué? Especialista en contratación pública, especialista en arbitraje de consumo, en arbitraje en salud. Entonces, nuestro nivel de estándar ya
supera lo que se vive en Latinoamérica o en Europa o en otros países porque no tienen estas especialidades. Nosotros ya estamos especializando por sector los arbitrajes. Entonces, si alguien me pregunta, ¿qué se arbitra más en Perú? En Perú, por estadísticas, se arbitra más temas de arbitraje en contratación pública, ¿no? Porque efectivamente el Estado, ¿quién contrata más? ¿Quién consume más? ¿Quién es el gran consumidor en el país? El Estado. El Estado compra bienes, servicios, obras. Entonces, ¿quién va a tener por consecuencia lógica mayores controversias? El Estado. ¿Y dónde soluciona sus controversias? En arbitraje. ¿Por qué? Por ley. Ahora, hay un paréntesis, aquí hago un paréntesis que le escuché a la doctora y decían, bueno, el arbitraje es obligatorio. Hay nuevas tesis en temas de contratación pública que dicen que el arbitraje en contratación pública no es obligatorio. No es obligatorio, ¿por qué? Porque el Estado, a través, o sea, las entidades, a través de ya la regulación que hace el Estado, manifiesta su voluntad ya en la ley. ¿Y dónde manifiesta la voluntad los proveedores? A través de sus propuestas. Porque el que quiere como proveedor contratar con el Estado, en su oferta suscribe declaraciones de juradas y dice, yo conozco y me someto a la ley de contratación con el Estado, conozco su ley, conozco las disposiciones del OCE. Entonces estás aceptando y estás manifestando tu voluntad en que si tienes una controversia, estás de acuerdo en irte en arbitraje. Y ahora no solamente en arbitraje, sino en juntas de resolución de disputas y en conciliación. Pero bueno, entonces conociendo el panorama de lo que más se arbitra en el Perú, que es arbitraje en contratación pública, vamos a hablar un poco sobre lo que ya era una discusión un poco discutida, sí, pues, o sea, había una controversia si en el arbitraje ad hoc había más corrupción o en el arbitraje institucional no había corrupción, ahí todo era olor, color de rosa y cuando se lee un poco de las estadísticas decían en arbitrajes y en los temas mediáticos, en los temas de arbitrajes ad hoc, los casos Orellana, les pregunto, ¿eran arbitrajes ad hoc, ok, pero eran en el marco de la ley de contratación con el Estado o eran arbitrajes privados? Los casos Orellana, por ejemplo. Entonces, eran privados, ¿no? Pero claro, te vendían el chip y la idea, ¿no? No, que los arbitrajes ad hoc, hay corrupción y corrupción. Ya, ok, arbitraje ad hoc entre privados, pero arbitraje ad hoc en la ley de contratación pública es otra cosa. ¿Y quién regulaba y quién ponía los parches y los lineamientos y las directivas? El OCE, y lo sigo poniendo. Y el estándar en arbitrajes ad hoc en el OCE son altos. Cuando uno instala un arbitraje ad hoc en el OCE, se lleva un acta de instalación pues de 15 hojas. Y cada de esas 15 hojas te dicen todas las reglas del juego de un arbitraje ad hoc. Inclusive el OCE ha incorporado una tabla de honorarios para los árbitros, ¿no? Porque lo que cuestiona la Fiscalía en estos casos de Odebrecht, dice, pero aquí los árbitros cobraban lo que quieran, ¿no? O sea, tenían una liquidación de honorarios de $100,000 ¿no? Entonces, en los arbitrajes ad hoc regulados en el marco de la ley de contrataciones no pasaba esto. Y no pasa eso porque hay una tabla de honorarios. Es decir, si tú tienes una controversia mayor a los, no recuerdo bien la cifra, pero era mayor a los 5 millones, tú solamente puedes cobrar como árbitro 15,000 soles. Creo que ese es el honorario máximo que puedes cobrar, ¿no es cierto? O es un poquito más. Es un poquito más, ya, pero por ahí. O sea, pero no logras cobrar pues 100,000 soles no, o sea, tienes una tabla de honorarios que está publicada en el portal institucional del OCE, ya que oscila para 15,000 o 20,000 o 25,000, si no me equivoco, pero ya tienes las reglas claras en un arbitraje ad hoc en el marco de la ley de contratación con el Estado. Porque si hablamos de ad hoc entre privados o ad hoc en temas de concesiones, que ahí no está claro la regulación, efectivamente es discreción de un árbitro reliquidar honorarios así a diestra y siniestra. O sea, si te quieres reliquidar 3 veces en lo que va de un proceso,
es una DOC, ¿no? O sea, y ahí el tema es que hay que ponerle un poco de, en mi opinión, un poco de focos, ¿no? Y lo que pasa en el institucional, las ventajas son amplias y son buenas. Tienes un reglamento que ya te dice cómo va a funcionar el arbitraje, tienes un reglamento que también te dicen cuánto es los honorarios arbitrales, también tiene una nómina de árbitros cada centro de arbitraje y que las puedes revisar en su portal institucional. Ventajas y desventajas las tienen en pantallas y ya las hemos comentado en algo, pero quería concretar la idea ahí. Lo que ya hay, creo yo, un consenso a nivel académico es que la corrupción no depende del tipo del arbitraje, ya sea ad hoc o institucional. La corrupción la puede haber en institucional, en ad hoc, donde sea. Entonces, ¿de qué va a depender la corrupción? De los árbitros. O sea, es un tema de factor humano. Si tienes buenos árbitros designados que van a llevar un arbitraje ad hoc, institucional o cualquier tipo de arbitraje, si son honestos, efectivamente no va a haber temas de corrupción. Pero si designaste a árbitros que no tienen pues una buena solvencia ética, efectivamente no te sorprendas cuando tengas un laudo manchado con temas de corrupción, ¿no? Esto, lo que ven en pantalla es lo que pocos están advirtiendo, que son bases estandarizadas. Cuando yo les digo a alguien contrata con el Estado, tiene o es asesor de alguna empresa, nadie, o son funcionarios públicos, bueno, la recomendación que yo les hago a los proveedores que contratan con el Estado, cuando una entidad pública, como la que tienen en pantalla, publica sus bases estandarizadas donde te dicen, ¿quieres contratar conmigo? Estos son mis requisitos. Y los postores lo que hacen es observar las bases, ¿no? Para evitar los direccionamientos que a veces se dan en temas de contratación pública. Pero lo que pocos observan son la proforma de los contratos que están publicados también en las bases estandarizadas. ¿Y qué encontramos en los contratos? Convenios arbitrales estandarizados, ¿no? Y en el marco de la ley de contrataciones, ahí la tenemos, ¿no? Ahí dice, las controversias son estas, son arbitrajes, pero son un convenio arbitral general. Entonces, como tienes un convenio general, lo que vas a tener en buena cuenta es lo que te dice el decreto legislativo 1444. Si tu controversia es menor o igual a 5 millones, es arbitraje ad hoc. Pero si tu controversia supera los 5 millones, va a ser institucional. Y ahí yo pregunto, ¿y en qué momento dice qué institución arbitral es? ¿Dice centro de arbitraje tal o tal? No, aquí vamos a ver. Solamente te pone un pie de página y te dice, ¿no?, lo que ya he indicado. Si es menor, y esto lo dice el nuevo reglamento en temas de contratación pública, si es menor a 5 millones, nos queda claro, va a ser ad hoc. Pero la pregunta es, ¿y si supera los 6 millones, dónde nos vamos? ¿A qué centro de arbitraje nos vamos? Porque este convenio estándar, que nadie lo observa, que todos lo copien y pegan y firman ese contrato, no nos dice qué institución de arbitraje va a ser. Moraleja, revisen las proformas de los contratos. Es decir, pueden poner eso y poner también, y si supera los 5 millones, será pues el centro de arbitraje A, el centro de arbitraje B. Y ahí está. Y te evitas de tener una cláusula patológica. Me avisan si voy bien con el tiempo, por favor. Y en el tema de la ley de contrataciones son las modificaciones que ya hemos ido comentando un poco de la 3022.5. Y hay un nuevo reglamento también. Vamos a correr un poco porque ya los doctores ya llegaron, así que quiero escucharlos también. En los procesos de arbitraje de la SNA, no se confundan, tiene otro reglamento, revisen el reglamento también si es que en su convenio arbitral, sobre todo si tienen contratos del año 2013, 2014, generalmente se ponía en los convenios
Si yo tengo una controversia, me someto al reglamento de la SNA, Sistema Nacional de Arbitraje, y tienen grandes problemas porque el procedimiento es diferente. No inicias el procedimiento con un inicio de arbitraje, no, de frente vas con una demanda y luego vas con una contestación. El escenario cambia, inclusive, y hoy día ya se está conversando a nivel del OCE, Dirección de Arbitraje, que se va a modificar el reglamento del SNA, ¿no? Pero bueno, eso está en veremos todavía. El proceso de arbitraje ad hoc es el que ya hemos comentado, que va a depender básicamente de las reglas que pongan las partes, y que efectivamente los ad hoc en materia de la ley de contratación con el Estado, regulados por el OCE, supervisados por el OCE, sí funcionan. Al menos no hay un caso mediático de corrupción que sea en el marco de un arbitraje ad hoc, regulado y supervisado por el OCE. No hay. No digo que no pase, pero bueno, al menos mediático no hay. Este es lo que ya comentábamos. El tema de los procedimientos en un ad hoc, pues si es ad hoc ante el OCE, pues se inicia, el contratista le cursa un escrito a la entidad acepta, luego se solicita al OCE que designen a los árbitros, si es que no lo han pactado, porque generalmente estos convenios estandarizados que hay en las bases, en los contratos, no te dicen si va a ser árbitro único o si va a ser tribunal unipersonal. Lo que te dice por defecto la ley sería árbitro unipersonal, y efectivamente al ser árbitro único las partes nunca se van a poner de acuerdo. Entonces vienen las designaciones residuales. ¿Quién hace las designaciones residuales? El OCE. Estamos, ojo, hablando de ad hoc en el marco de la ley 30.22.5. Y ahí viene el procedimiento que ya algunos conocemos. La RNA es el nuevo reto, creo, desde mi punto de vista, un nuevo reto que va a tener el OCE. ¿Por qué? Porque lo que está planteando el OCE es decir, vamos a crear un registro nacional de árbitros a nivel nacional. Es decir, el que quiera ser árbitro tiene que estar en la RNA. Y claro, aquí ya vienen los problemas que tienen con los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, de cualquiera, ¿no? De cualquier centro de arbitraje. Dicen, pero ¿y mi nómina? ¿Y mi registro? ¿Y mi corporación no va a valer? O sea, tienen que estar en la RNA para que convaliden, digamos, que pueden actuar como árbitros. Entonces, es un reto para el OCE ver y tener el manejo para decir, este sistema sí puede funcionar. ¿Por qué? Porque la RNA va a tener y va a recoger en buena cuenta la data e información de los árbitros. Y tener información de los árbitros va a ser valiosa, porque ahí me puedo dar cuenta como OCE, si cuántas recusaciones tiene, cuántos laudos ha emitido, cuántas designaciones y quién lo designa frecuentemente a tal árbitro. Entonces, creo yo que este es un registro importante, y más si va a ser público, de mayor importancia no solamente para el contratista, sino para la entidad. El código de ética, que también lo quería comentar, ya recientemente se ha publicado un nuevo código de ética en materia de contratación pública con nuevas sorpresas, pero desde mi punto y mi lectura va a un tema muy inquisitivo que puede tener sanciones y amonestaciones para los árbitros con conductas o con temas de tipicidad que son ambiguas. Y cuando digo esto, el árbitro puede ser sancionado por el simple hecho de tener alguna relación o amistad, y es general, el código de ética, los invito a que lo lean, es tan amplia que el árbitro tranquilamente puede ser sancionado. Entonces, creo que la idea es, ok, sancionar sí, pero con temas claros, porque no le vaya a pasar lo mismo que le pasó a la Contraloría General de la República, que el Tribunal Constitucional dijo, tu ley está mal, o sea, estás sancionando y estás vulnerando el principio de tipicidad. Y lo que te dice la Constitución y la ley 27.444 es, si quieres sancionar a alguien, tipifica bien tu infracción, pues. O sea, dile, esta conducta va a tener esta consecuencia, pero si les dice, o cualquier otro elemento o cualquier otra vinculación que tenga con las partes, ¿eso qué quiere decir? Es un cajón desastre, y ahí cualquier conducta podría entrar. Entonces, vulnera, creo yo,
temas que hay que revisar, temas, conductas que hay que sancionar. Y bueno, aquí les voy a comentar un poco de lo que quiere hacer la Contraloría, y creo que ya me adelanté un poquito hace un momento. Este es el proyecto que le ha enviado al Ejecutivo recientemente la Contraloría General de la República, que en buena cuenta la justificación es decirle al Ejecutivo, emite un decreto de urgencia y modifica algunos aspectos del arbitraje en materia de contratación pública, porque su justificación es decirle, por los arbitrajes se están paralizando las obras. Y como vuelvo a repetir, la ley de contratación pública y el arbitraje en materia de contratación con el Estado no busca paralizar obras. Esas son decisiones del titular de la entidad o del contratista, pero en principio un arbitraje no suspende la ejecución de una obra o de la entrega de un bien o de un servicio, no lo suspende. Pero estas son las novedades que tienen en pantalla respecto a lo que está solicitando la Contraloría General de la República al Ejecutivo. Esto está en evaluación. La justificación, como ven en pantalla, les ha dado data y estadística que dicen todos estos arbitrajes en materia de contratación pública están en curso y están en la actualidad en un arbitraje. Y claro, esas obras que ves paralizadas en tales regiones se debe al gran culpable, que es el arbitraje. No que por la culpa del arbitraje estás paralizando las obras. Y no es así, ¿eh? Hay que analizar un poco cuál es la realidad y habría que un poco empaparnos de qué dice la ley de contrataciones al respecto. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo que me parece interesante un poco? Le dice también, hay que fomentar la transparencia en el arbitraje de contratación pública, que en mi humilde opinión, cuando hay fondos públicos, como lo dijo la ministra, no debemos tenerle miedo a la transparencia. O sea, el árbitro o las partes que le tienen miedo a la transparencia en temas de arbitraje en contratación pública, preferible es que no contraten con el Estado o que no arbitren, ¿no? Y que se dediquen al arbitraje comercial, en buena cuenta, ¿no? Donde ahí prima la confidencialidad, salvo pacto en contrario. Pero creo yo que en el arbitraje, en el marco de la ley de contratación pública, la regla debe ser transparencia, salvo pacto en contrario, ¿no? Pero eso es lo que propone a grandes rasgos la Contraloría también, que se transparenten los arbitrajes. Ahora, hay alguien que dice, bueno, pues hay arbitrajes en contratación pública, corrupción, Odebrecht, wow, hay que desaparecer el arbitraje. Entonces, yo les comento un poco la historia de éxito y cómo nos ven en otros países por lo que hemos logrado en Perú y en la legislación peruana sobre arbitraje. Nos ven como un gran referente, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional. ¿Y por qué? Porque hemos especializado el arbitraje en temas de contratación pública a una escala donde se les exige a los árbitros especialidades, se les exige revelación, transparencia, y creo que al día de hoy este tema de Odebrecht va a generar un antes y un después en el arbitraje. Y esta es una oportunidad para que los que quieran arbitrar en temas de contratación pública no le tengan miedo a la transparencia. Y yo soy de los que opinan que no hay que desaparecer las cosas, porque el arbitraje es una buena herramienta. Y pongo un ejemplo que seguramente todos lo han visto en noticias. El vehículo que atropelló a 2 o 3 estudiantes en Javier Prado, ¿no? Lo atropelló y si algún congresista, efectivamente no tenemos congresistas todavía, pero si alguien diría, bueno, hubo un accidente, ese vehículo mató, entonces hay que prohibir la venta de ese vehículo, ¿no? O sea, no estamos atacando con el tema de ponernos radicales a decir hay que desaparecer, ¿no? Hay que prohibir la venta para que no haya accidente ni muerte. Y creo que la idea no va por ahí, ¿no? O sea, cuando escuchan a alguien decir, sí, pues hay que regresar al Poder Judicial. ¿Y nuestro Poder Judicial funciona? O sea, seamos honestos, ¿nuestro Poder Judicial al día de hoy funciona? ¿Cuánto uno se demora en un proceso contencioso administrativo? En tener una sentencia en primera instancia. ¿No son 3, 4 años o 5 años en el mejor de los casos? Y una sentencia que tenga la calidad de cosa juzgada no podría demorarse 8 años o 10 años.
Un arbitraje te da la resolución de tu controversia en un año y medio como estándar, y va a depender de tu tribunal si la saquen menos, ¿no? Entonces, no lo digo yo, lo dice un informe del boletín del Poder Judicial publicado el año pasado que decía que la carga de un juez superaba pues los 2 millones de expedientes, ¿no? O sea, para un juez es inhumano ver pues más de 2 millones por… ¿Cuánto? Un juez pues tiene 5 especialistas a lo mucho, ¿no? O 3 cesigristas, un cesigrista, no sé. Pero esa carga pues es titánica, ¿no? Por eso pongo Poder Judicial y el arbitraje. Entonces, cuando escuchen a decir, bueno, vamos a desaparecer el arbitraje y estamos preparados para regresar al contencioso administrativo, tenemos jueces especializados, estamos dispuestos a pagar el derecho de piso que ya lo ha pagado la ley de contratación pública, porque ya viene aplicándose 20 años el arbitraje en materia de contratación pública, donde claro, hay desaciertos, pero también hay aciertos. Entonces yo creo que hay que fortalecer y creo que estos temas de Odebrecht son una gran oportunidad para fortalecer la institución arbitral y para, sobre todo, dar oportunidad a nuevos árbitros. No me refiero a los jóvenes necesariamente, sino a nuevos caras y que efectivamente tienen que tener una oportunidad en el mercado. Pero si nadie les designa como árbitro, pues, efectivamente no le pidas acreditar 5 años de experiencia como árbitro, pues no, sería un poco ilógico. Entonces, esta es una gran oportunidad, seguir publicando los laudos. ¿Quieres conocer un árbitro? ¿Realmente quieres conocer un árbitro? Lee sus laudos. Esa es la mejor manera de conocer un árbitro. No escuchándolo, bueno, lee sus libros, ok, pero lee su laudo. Ahí vas a conocer realmente a un árbitro. Pero si no se publican los laudos, efectivamente no vas a tener una fuente objetiva para conocer a un árbitro. Esto es lo que venía haciendo el OCE a nivel de la ley de contrataciones, un récord arbitral. Y este es el estándar que se debe exigir no solamente al OCE, sino a todos los centros de arbitraje a nivel nacional, que en su portal institucional tengan un récord arbitral. ¿Y qué significa? Que hoy en día, en tiempos de globalización, de era digital, aprovechen las herramientas de una plataforma virtual, donde una de las partes ponga Jorge Ruiz y Jorge Ruiz tenga cuántos laudos, por quiénes los ha designado, cuántas veces fue recusado, etcétera. Y eso nos va a permitir conocer con mayor amplitud a los árbitros, para no decir, bueno, tenemos malos árbitros, en consecuencia tengo un mal arbitraje. Algunas reflexiones, creo que ya lo dijo la ministra, los tiempos de retos los tiene que seguir liderando, creo yo, el OCE, porque el OCE ha ido contra la corriente. Y cuando me refiero que ha ido contra la corriente, ha ido contra la corriente del arbitraje comercial, para darle estándar de transparencia, de publicidad, que hoy está siendo recogido y aceptado por cámaras de comercio privadas, que están creando sus faros de transparencia, publicidad, ya no le tienen mucho miedo a hablar de transparencia, que eso es bueno, y que las partes que se sometan a un arbitraje tampoco tengan miedo a que esto sea público. Y no lo digo yo, pueden revisar las reglas de UNCITRAL. Uno buscan en internet ahorita, pongan en internet, reglamento de transparencia de UNCITRAL, ahí está, desde el año 2014. Desde el año 2014 y hay un reglamento de transparencia de UNCITRAL. UNCITRAL, nosotros recogimos el modelo de UNCITRAL para recoger el modelo de nuestra ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071. Entonces, con esto ya culmino y creo que el cambio no está en las leyes, porque el derecho no crea realidades, no me cansaré de decirlo, el derecho regula conductas. El gran cambio lo estamos haciendo ahora, escuchándonos, capacitándonos, teniendo la voluntad de que en tiempos de crisis en nuestro país, en tiempos de crisis política, en tiempos donde se habla de corrupción, en tiempos donde ocupamos el 50, somos uno de los países que está en el tercer puesto en Latinoamérica como los países más corruptos, este es un escenario de cambio, lo que estamos haciendo ahora, capacitarnos, teniendo la voluntad de ser mejores para heredarles a nuestros hijos, a las nuevas generaciones,
un país mejor. Y creo que Perú tiene todas las cualidades para ser, Dios mediante, una potencia en Latinoamérica. Muchas gracias.